Nuestra América en Palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Y cerramos nuestro ciclo de entrevistas en el Congreso colombiano con el senador Robert Daza, líder campesino, miembro del Coordinador Nacional Agrario y del Congreso de los Pueblos. Comenzamos una nueva entrevista de Nuestra América en Palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz, esta vez con el senador Robert Daza. Bienvenido a Nuestra América en Palabras. Este es un espacio colombo-venezolano para tratar de comprender la guerra y construir la paz, y hemos venido realizando una serie de entrevistas muy centrados en la paz de Colombia. Así que, bueno, ese será el tenor de nuestra entrevista el día de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias, María Fernanda. Un abrazo campesino de solidaridad, de hermandad entre estos pueblos hermanos, ¿no? Colombia y Venezuela. Yo estoy en la Comisión Sexta, que tiene varios asuntos, entre ellos el tema de educación, de cultura, de servicios públicos, el tema de comunicaciones, ¿no? Que yo creo que todos estos están en este momento en revisión para hacer las reformas necesarias, ¿no? Porque tenemos que cambiar este país. Hay una normatividad que nos tiene anclado a los poderes, nos tiene anclados a las mafias, y no permite que esa función pública que debe cumplir el Estado esté al servicio de los más necesitados y hasta ahora pues al servicio de las grandes élites y los poderes económicos. ¿Es usted realmente campesino? Realmente campesino. Yo nací en la cordillera occidental del departamento de Nariño. Vivo hace 35 años en el macizo colombiano, entre el departamento de Nariño y Cauca, en el municipio de San Pablo, y mi lugar de habitación es la vereda Alto Llano. 40 años más o menos ya de liderazgo campesino, ¿sí? Defendiendo los territorios, defendiendo el agua, la diversidad biológica, la agricultura amigable con el medio ambiente y por supuesto pues los derechos que tienen que ver con el campesinado. Es en ese campo donde en los últimos años se ha sentido más la guerra. Nosotras siempre decimos en todas las entrevistas que damos que Colombia continúa siendo un país en guerra, y que quien dice que en Colombia no hay guerra o se está mintiendo a sí mismo o le está mintiendo al público. Pero más allá de esa valoración, yo quisiera preguntarle si usted está de acuerdo con eso. ¿Hay todavía un conflicto armado en Colombia? ¿Es Colombia un país en guerra? Bueno, primero voy a aprovechar para decirte que hay una tensión entre la periferia, entre la Colombia profunda y el centro. Se toman las decisiones acá sin consultar los contextos y las problemáticas de los territorios. Como campesinos nosotros hemos tenido que ser sujetos de políticas donde no nos han consultado. Mira que ni siquiera en el Acuerdo de La Habana fuimos consultados como campesinos, y hay un componente muy grande que tiene que ver con el campesinado. Estamos buscando que los territorios tengan vocería propia, y que se respete la autonomía, es decir, la toma de las decisiones que se hacen por parte de la comunidad. Eso tiene que ver también muchísimo con la realidad que estamos viviendo. En Colombia la guerra efectivamente no se ha acabado. Con la desmovilización de las FARC, hay un reacomodo de los grupos armados en los territorios, porque hay intereses, ¿no? Hay intereses que son los que alimentan el conflicto. Por lo general, el gobierno ha dicho que el narcotráfico es la gasolina, es el combustible del conflicto en Colombia. Pero más allá del narcotráfico hay otros factores, por ejemplo, que tienen que ver con las economías, ¿no? Las minerías ilegales, por ejemplo, pero las legales también. Las transnacionales han llegado al país y han financiado grupos paramilitares en los territorios.
De hecho, la guerra en Colombia del paramilitarismo hacia el campesinado se justificó porque había presencia de grupos guerrilleros en los territorios. Pero si vamos a hacer una revisión del mapa donde se asentó el paramilitarismo, en un porcentaje mayoritario, en las zonas de asentamiento paramilitar no había guerrilla, pero sí habían proyectos de grandes transnacionales, proyectos de extractivismo, proyectos de inversión de agronegocios, por ejemplo, como este de la palma aceitera, ¿sí? O a palma africana, como le llamaban anteriormente. Proyectos de grandes represas, por ejemplo, como Hidroituango. Entonces, mira que venden una falacia diciendo que fueron los ganaderos que se armaron para defenderse de las guerrillas. Puede tener algún mínimo de razón, pero la realidad es que el paramilitarismo se organizó para expulsar a los campesinos que éramos dueños de los territorios, para implantar megaproyectos extractivistas o bueno, de otra índole, y nosotros como víctimas hasta ahora no hemos sido reparados ni tenidos en cuenta. Se sigue todavía con el conflicto. Hay en Colombia todavía en los territorios grupos armados que regulan la vida, que obligan al campesinado, por ejemplo, a sembrar coca, que obligan al campesinado a desarrollar pues una vida social bajo las normas que le imponen esos grupos armados. Siendo así, ¿usted considera que es urgente la búsqueda de la paz para Colombia? ¿Qué le parece esa propuesta del gobierno actual de paz total? Bueno, para nosotros como comunidades campesinas, la paz es un derecho. No hemos podido disfrutar ese derecho a la paz. Nosotros hemos vivido en una espiral de violencia y de despojo que nos han quitado la tierra, nos han quitado incluso nuestra misión de producción de alimentos, porque eso lo han encontrado como un negocio jugoso, empresas transnacionales, empresas nacionales, y fruto de eso ha sido como la expulsión a través de la violencia, pero también a través de paquetes legislativos, por ejemplo, emanados de los tratados de libre comercio, resoluciones que criminalizaron la agricultura campesina, que siguen criminalizando la agricultura campesina y que tenemos que cambiar. Entonces, nosotros decimos como campesinos, tenemos derecho a la paz, porque nosotros hemos demostrado en el país, hemos demostrado en el mundo que somos quienes estamos cuidando el agua, quienes estamos garantizando la soberanía alimentaria, quienes estamos garantizando a través de nuestro arraigo y nuestra espiritualidad una cultura propia y auténtica como nación. Entonces, tenemos derecho a vivir en nuestros territorios que han sido construidos por nuestros ancestros, y las relaciones sociales, históricas, económicas, culturales que allí existen en esos territorios son producto de todo ese trabajo que hemos hecho como campesinos y campesinas. A eso no podemos renunciar. Y para nosotros la paz no es únicamente la dejación de armas, la entrega de armas por un grupo guerrillero. Para nosotros la paz es el reconocimiento del derecho que tenemos como pueblos a vivir en nuestros territorios, a tener la posibilidad de autoridad, es decir, de gobernanza de nuestros territorios, a decidir qué transformaciones se hacen en esos territorios, contando con la vocería de las comunidades ahí asentadas. O sea que esa construcción histórica que usted plantea, llamada paz, es mucho más compleja de lo que se ha definido en el programa de gobierno como paz total, o este proceso de paz total puede ser una buena base para avanzar hacia esa construcción histórica. Me parece que es fundamental que en Colombia los grupos armados entren a este diálogo y entren a estos acuerdos con el gobierno nacional. Eso es una base fundamental para poder construir con tranquilidad el buen vivir, como decimos nosotros, en los territorios.
tienen que, estos grupos armados que fungen como autoridad, digamos, que llegan como grupos de invasión y de ocupación a los territorios, le den la posibilidad y el derecho que tienen las comunidades a decidir libremente, ¿sí? Entonces, por eso es importante una negociación. En los territorios no pueden haber actores armados que obliguen a las comunidades, ¿sí?, a desarrollar sus propuestas de trabajo, que impongan a la comunidad. Esos grupos armados deben entrar en un acuerdo con el gobierno nacional para que luego como comunidades nosotros podamos de manera autónoma y en concertación también con los gobiernos poder proyectar nuestro desarrollo y nuestro bienestar. ¿Está usted de acuerdo con que es muy importante cumplir los acuerdos firmados en el 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP, correcto? Por supuesto. Pero la pregunta entonces sería si el cumplimiento del punto 1 de ese acuerdo bastará para cumplir con las aspiraciones del campesinado colombiano. Bueno, mire, el cumplimiento de los acuerdos de La Habana tiene que darse, pero el acuerdo de La Habana no cubre ni geográfica ni tampoco socialmente el universo que hay en Colombia, y obviamente entonces solamente quedarán cubiertos creo que yo un 25% de la población que estamos en un contexto de conflicto y estamos en un contexto de negación de derechos que tenemos como ciudadanos y en particular como comunidad campesina. Entonces hay propuestas, por ejemplo, como el pliego de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, que fue una plataforma también de articulación campesina, indígena y afrodescendiente, que estableció una mesa de negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos. Ese pliego, por ejemplo, es un pliego que supera los acuerdos de La Habana. Las aspiraciones del campesinado superan los acuerdos de La Habana. Sí, para nosotros, por ejemplo, debe haber una reforma agraria que es más allá de la reforma rural integral. No únicamente debe establecerse en los 168 municipios, creo que son los municipios PEDET, donde se hacen programas de inversión para la población campesina. En los más de 840 municipios que son municipios de sexta categoría, que son municipios mayormente rurales, debe haber inversión. Entonces nosotros tenemos que llegar a un momento donde hayan esos acuerdos con estos grupos armados, pero tiene que haber también un acuerdo entre el gobierno del Estado colombiano con las comunidades campesinas para resolver de manera integral y a nivel nacional las problemáticas que pues históricamente se nos han negado resolver. Además, usted señaló que no habían sido invitados representantes del sector campesino a los acuerdos de La Habana en el 2016, digamos, no participaron activamente ahí. Bueno, se participó de manera intermediaria. Ya. Seguramente algunas organizaciones estarían en La Habana, otras estuvimos en unos foros que se hicieron como escenarios de presentación de propuestas, pero a nosotros como voceros del campesinado no nos consta que eso se lo tuvo en cuenta. Y claro, luego ya cuando se publica el acuerdo nosotros corroboramos que la mayoría de propuestas que nosotros colocamos allí no fueron tenidas en cuenta. Por ejemplo, esta demanda histórica que tenemos como campesinados de que seamos reconocidos como sujetos de derecho, no están allí en La Habana. La territorialidad campesina, solamente se reconoce una sola territorialidad, que son las zonas de reserva campesina. Y aquí en Colombia están los territorios campesinos agroalimentarios, los playones comunales, las sabanas comunales, que son formas de gobernabilidad de los territorios del campesinado en diferentes zonas y regiones del país. Eso no está allí. No está allí, por ejemplo, un enfoque de agricultura basado en agroecología que en muchísimas regiones del país
ya se vienen expresando a través de los mercados campesinos y se vienen expresando a través de redes de familias y de organizaciones campesinas agroecológicas que pues, o sea, demandan atención también por parte del Estado, no están allí, hay que resolver eso. Y tampoco está la propuesta que se tiene ya en muchísimos territorios, que es como campesinos nosotros tenemos derecho a una territorialidad, es decir, a que se reconozcan los territorios campesinos en sus diferentes expresiones. Bueno, de territorialidad puede ser zonas de reserva campesina, territorios campesinos agroalimentarios, como autoridad y como expresiones de gobernanza en los territorios. Eso, por ejemplo, nos toca de avanzar muchísimo, no está en el Acuerdo de La Habana. Eso tiene que ser producto ya de una, si se quiere, negociación o acuerdos con los gobiernos, que con este gobierno del presidente Gustavo Petro, de la vicepresidenta Francia Márquez, y ojalá con los gobiernos democráticos que pueden venir en el futuro. Y aspiraría a que también se incluya en esos diálogos que están iniciando con el ELN y probablemente también con la segunda Marquetalia. Bueno, hay una expectativa con los diálogos con el ELN, ¿no? Ellos siempre han manifestado la importancia de que la sociedad participe activamente de esos acuerdos. Y si se habilita ese espacio de participación de la sociedad, allí deberán llegar esas propuestas y esas demandas históricas que se ha tenido como proyectos históricos de comunidad y de sociedad, como proyectos políticos históricos, ¿sí? Aquí hay organizaciones campesinas que llevan décadas construyendo propuestas de proyectos de vida campesina. Hay organizaciones populares que llevan décadas construyendo propuestas de vida en las ciudades. La demanda de los trabajadores, de todas las demandas que tienen los sindicalistas. O sea, hay proyectos históricos aquí en Colombia que la sociedad tenemos y que no han sido tenidos en cuenta ni recogidos en pliegos o en negociaciones. Por eso es tan importante la participación. Ojalá se dé esa participación para que se pueda tener esos espacios donde como comunidad nosotros que vivimos los problemas, que hemos nosotros resistido en esos problemas y que tenemos respuesta para solucionar esos problemas, podamos participar en esas negociaciones. Y en cuanto a la violencia paramilitar, ¿qué tan grave es el genocidio que se ha cometido contra el campesinado colombiano? Y si me permite la pregunta, ¿qué tan cerca de usted ha llegado ese genocidio que se comete contra el campesinado en Colombia? Bueno, las cifras están, ¿no? La Comisión de la Verdad nos expone, digamos, o sea, como los últimos datos que salen a la luz pública. Como campesinos nosotros somos las mayores víctimas del conflicto. El desplazamiento que ha habido campesino, el despojo de tierras, es decir, el robo de las tierras campesinas. La judicialización que se hizo de nuestros jóvenes campesinos principalmente, ¿no? O sea, cuando se los disfrazaba y se los perseguía, ¿no? Incluso los falsos positivos, ¿no? que aparecen, la mayoría somos campesinos y campesinas. La amenaza, ¿no? permanente, el constreñimiento, digamos, es decir, el no poder actuar con libertad en sus territorios. O sea, todo eso es el genocidio y la victimización que se hizo en este conflicto del campesinado, principalmente del paramilitarismo. El paramilitarismo ha llegado prácticamente a lo largo y ancho del país. Yo vengo del sur de Colombia, allá el paramilitarismo llegó en el 2002, y producto de la presencia de ese paramilitarismo del bloque Calima y del bloque Libertadores del Sur, que fue el que intervino para el sur del Cauca y el departamento de Nariño, llegó persiguiendo a los líderes campesinos y de organizaciones sociales. Yo vivo en el municipio de San Pablo y nos tocó de salir por lo menos 6 años. Es decir, nos tocó de huir con mi esposa porque pues nosotros ya sabíamos que estábamos en la lista
de perseguidos, es decir, de gente que ellos tenían para asesinar. La inteligencia del Estado les entregó a ellos una lista donde identificaban a los líderes que habíamos hecho movilizaciones, los paros, bueno, siempre teníamos las propuestas de defensa del territorio contra la grande minería. Y ellos llegaron matando a estas personas. En mi municipio fueron 16 personas las que fueron asesinadas, unas de manera cruel, ¿sí? Descuartizados con motosierra, desfigurados con ácido, ¿no? Una cosa bastante trágica, ¿no? Y pues yo pude volver después de 6 años, cuando ya el paramilitarismo se desmovilizó en el 2005, y bueno, y nosotros logramos ya confirmar que podíamos regresar, ¿no? Pero pues, o sea, nuestra organización ha sido víctima del paramilitarismo. El paramilitarismo acabó con organizaciones campesinas completas, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de ACACEBA, que es una asociación de campesinas del centro del Valle, departamento del Valle del Cauca. Desaparecieron totalmente la organización. Lo mismo pasó en el norte del Tolima, ¿sí? Bueno, o sea, si nosotros nos ponemos a mirar el entorno social en el cual yo me he desarrollado, que es el Coordinador Nacional Agrario y el Congreso de los Pueblos, encontramos víctimas prácticamente todos los años. Recuerdo en este año el asesinato del compañero Teófilo Acuña y el compañero Jorge Tafur el 22 de febrero en el corregimiento de Puerto Oculto, municipio del Cesar, municipio de San Martín, sur del Cesar. Estuvimos con los compañeros allá en los procesos de recuperación de tierras que habían sido despojadas por los paramilitares a las familias campesinas. Cuando ellos vuelven otra vez a recuperar esas tierras, vienen los actores armados paramilitares y asesinan a los compañeros que son líderes, ¿sí? Entonces, o sea, nosotros hemos sentido en carne propia el paramilitarismo, ¿sí? Nosotros hemos sentido en carne propia la persecución del Estado, hemos sentido en carne propia ese contubernio que hubo, esa coordinación que hubo entre fuerzas del Estado, políticos de la región y la fuerza paramilitar. Colombia se caracteriza por ser uno de los países más desigual de la región, económicamente hablando, pero además esa desigualdad también se expresa en una desigualdad entre las regiones, desigualdad económica entre las regiones, por ejemplo, de la capital y del interior, ¿no? Además, una concentración de la tierra que también compite con otros países donde la concentración de la tierra es muy alta en nuestra América, pero que se ocupan los primeros lugares. ¿Cree usted que es condición sine qua non una reforma agraria en Colombia que redistribuya la tierra, pero que además dé recursos al campesinado para la siembra, para poder hablar de paz en Colombia? ¿O es posible hablar de paz en Colombia sin una reforma agraria de por medio? Bueno, la desigualdad es una decisión política de las élites nacionales. Se pensaron polos de desarrollo en el centro del país y en algunos lugares, por ejemplo, como el Valle del Cauca, como Antioquia. Y alrededor de eso ha girado toda la inversión del Estado. Es decir, las periferias, como decimos nosotros, el Chocó biogeográfico, parte de la costa atlántica, bueno, frontera con Venezuela, no hemos tenido las mismas oportunidades de inversión en cuanto a infraestructura, por ejemplo. Si la conexión vial es pésima en estas periferias. Y si nosotros nos vamos también a analizar necesidades básicas insatisfechas, la conexión hacia agua potable, acueductos y alcantarillado, energía eléctrica, es pésima. Es muy diferente de las condiciones que tienen regiones, por ejemplo, como la zona cafetera, el Valle del Cauca, el altiplano cundiboyacense. Eso es una decisión política, ¿sí?
Igualmente también lo encontramos nosotros en la concentración de la riqueza. Los índices Gini, no únicamente de la tierra, sino también de los grandes capitales, pues están las cifras, ¿no? Sí es necesario, es fundamental una reforma agraria, imprescindible una reforma agraria para que haya paz en Colombia. Además, la reforma agraria, más allá de la paz, es necesaria para la sostenibilidad del país. Nosotros estamos en un momento donde el cambio climático ya está actuando y los únicos que somos capaces de garantizar la comida y de garantizar el agua somos las comunidades, las familias campesinas. Y si nosotros no tenemos la tierra, seguramente el país tendrá que depender de la importación de alimentos. Una situación en riesgo bastante complicada y bastante crítica, ¿sí? Porque aquí en Colombia nos sometieron a este régimen de tratados de libre comercio y hoy estamos sufriendo las consecuencias de la importación, por lo menos de casi el 100% de cereales que consumimos en Colombia. Desmantelaron la producción de cereales y hoy uno de los factores de encarecimiento de la vida aquí en Colombia, de la inflación en Colombia, son los altos costos de los alimentos. Nosotros éramos autosuficientes en la producción de cereales. Incluso tenemos la capacidad de producir para la exportación. Pero las decisiones políticas, nos llevaron a esta situación de inseguridad que tenemos en este momento. Y eso tiene que ver con la reforma agraria. La reforma agraria tiene que devolverle esas tierras que le robaron al campesinado, que según los estudios son por el orden de 10 millones de hectáreas, ¿sí? 10 millones de hectáreas. Hoy los campesinos, que somos una población de 14 millones de campesinos, de los cuales todavía 8 millones y medio más o menos estamos en el campo, las otras están viviendo como desplazados en las ciudades. Necesitamos esa tierra para trabajar, porque hoy nosotros no alcanzamos a tener más allá de 1,5 millones de hectáreas, cuando por ejemplo los ganaderos tienen 35 millones de hectáreas, por ejemplo. Los empresarios tienen alrededor de 7 millones de hectáreas, un poco más, ¿sí? Y nosotros seguimos sustentando la alimentación. Más del 50% de la alimentación que se consume en Colombia viene de esos pequeños predios de familias campesinas. Entonces, aquí en Colombia, la necesidad de la reforma agraria para que haya seguridad y para que haya soberanía alimentaria es urgente y necesaria. Eso tiene que ser parte de la base que sustente un proceso de paz en nuestro país. Fíjese que usted acaba de usar una palabra que a mí me encanta y que está en desuso en Colombia, y que me preocupa el desuso que tiene en Colombia, porque Colombia pues es un país que ha sido macartizado, donde hablar de revolución, de socialismo, de comunismo está muy mal visto, al contrario de otros países de nuestra América, donde prácticamente forma parte del discurso institucional, caso de Venezuela, que es el país donde vivo actualmente, donde la palabra soberanía se escucha día y noche, de parte del gobierno y de parte del pueblo venezolano, pero en Colombia parece que se ha olvidado esa palabra. Usted la ha mencionado, yo celebro que lo haya hecho, y más allá de la soberanía agroalimentaria, que es estratégica, estoy muy de acuerdo con usted en eso, ¿cree que recuperar la soberanía de Colombia, replantear los TLC, pero replantear también la injerencia estadounidense en Colombia, el poder de las transnacionales en Colombia, es también fundamental para la paz? ¿Qué tan importante cree usted que es la soberanía para la construcción histórica de la paz? Pues para la construcción histórica de la paz y para la sostenibilidad del país, ¿no? Porque a partir de la década del 90, cuando empieza a entrar digamos ya en forma este modelo neoliberal globalizante, se empieza a desmantelar toda la institucionalidad pública y a entregársela
a las empresas nacionales y empresas transnacionales. Los servicios públicos, la salud, la educación, los servicios del Estado, ¿sí? O sea, todo va a caer en manos de privados y en manos de transnacionales, ¿sí? Y nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo de estos 30 años que el discurso que nos vendieron, que era un discurso de que lo privado era lo eficiente, lo privado era lo transparente, no ha sido tan cierto. Ha sido una mentira. Porque hoy empresas privadas están incursos en escándalos de corrupción. Y esas empresas privadas que supuestamente iban a prestar los servicios públicos en mejor calidad que las empresas públicas y las empresas del Estado, pues no están prestando el servicio. Mire que hoy en la prestación de los servicios de salud, como lo llaman, ¿sí? O sea, la salud es un derecho, o sea, la salud no es un servicio. La gente se muere en las puertas de los hospitales. La gente llora en las puertas de los hospitales que las atiendan. No los pueden atender, ¿por qué? Porque las empresas prestadoras de salud se quedan con la plata que el Estado les gira y no pagan a esos hospitales y esas clínicas para que presten ese servicio. Entonces, mire, este tema de la soberanía es fundamental. Aquí tenemos que recuperar la soberanía. Tenemos que volver, e incluso ir más allá, que como Estado nosotros somos los responsables de brindarle unas condiciones de bienestar a nuestra gente y no podemos delegar nosotros eso en manos privadas. El Estado tiene que garantizar que esos servicios públicos, esos derechos a la salud, a la educación, sean prestados, sean regentados por el mismo Estado. Hace varios años hemos venido acompañando la denuncia de la presencia de militares estadounidenses en Colombia, particularmente en las zonas como el Catatumbo, Arauca, en los últimos tiempos, donde llegó la brigada procedente de Afganistán. Pero también hemos acompañado a lo largo de los años denuncias de cómo las transnacionales, usted lo mencionó antes, han financiado grupos paramilitares para que desocupen esos territorios, ya, para que asesinen campesinos y campesinas y para que les desplacen también de los territorios que les interesan, para que asesinen a los sindicalistas y las sindicalistas, etc. Y también hemos acompañado denuncias de corporaciones militares privadas y de seguridad que custodian esas empresas transnacionales y que se han involucrado en masacres como la masacre de Santo Domingo, por ejemplo, donde resultó involucrada una contratista militar estadounidense. Ese tipo de injerencia tan directa, ¿se ve todavía en el campo colombiano o es algo ya superado? No, todavía, o sea, en los cuarteles, por ejemplo, como el Caquetá, en Tumaco, en la costa nariñense, por ejemplo, todavía hay militares norteamericanos como asesores, ¿no? Y como instructores de cursos, pues, ¿no? de entrenamiento y adiestramiento militar. Es lamentable, ¿no? Sobre todo en este gobierno en estos gobiernos uribistas, ¿no? Y últimamente en este gobierno de Iván Duque, ¿no? Que fue una vergüenza, ¿no? de Colombia para el país. El gobierno de Iván Duque fue un fracaso porque él fincó sus esperanzas, digamos, su gestión como presidente en tumbar al gobierno de Maduro. Y ni tumbó al gobierno de Maduro, ni gobernó el país. O sea, por eso la crisis tan grande que tenemos, ¿sí? Pero el propósito de él era hacerle la guerra a Venezuela. Afortunadamente aquí vemos un pueblo, que somos un pueblo soberano, un pueblo que todavía tenemos conciencia, y desde todos los rincones y ámbitos del país nos opusimos a esa decisión que ellos como gobiernos y como ala uribista tenían de declararle la guerra al pueblo de Venezuela. ¿Sí? Y no lo pudieron hacer abiertamente, entonces lo hicieron a través de los grupos paramilitares, de las bandas criminales,
que yo creo que eso ustedes lo conocen, cómo funcionan en la frontera. Todavía hay, aquí en este país hay presencia de efectivos militares gringos. ¿Y las contratistas militares privadas que protegen esas transnacionales continúan afectando a los colombianos y colombianas en zonas rurales o ya eso no es tan visible? Bueno, en este momento, hay dos factores, ¿no? Hubo un factor donde nosotros como campesinos, como pueblo, perdimos nosotros el miedo y hemos desarrollado nosotros una labor de denuncia a costa de nuestra vida y de nuestra propia seguridad, de la presencia de estas empresas y de estos efectivos, ¿no?, en nuestros territorios. Y hoy ya como gobierno de pacto histórico, cabeza de Gustavo Petro y de Francia Márquez, tenemos nosotros más confianza para hacer la denuncia y esperamos nosotros a que en este gobierno ellos se vayan de este país, porque nosotros aquí tenemos la capacidad de autogobernarnos, nosotros somos soberanos, no necesitamos nosotros menos de asesores militares extranjeros, que como lo sabemos a través de la historia, ellos fueron quienes vinieron a colocar ese concepto, ¿no?, del enemigo interno, y por eso nuestras fuerzas militares se voltearon contra su propio pueblo, ¿no?, y desarrollaron una guerra contra su propio pueblo, defendiendo intereses de unas élites, defendiendo intereses de unas empresas transnacionales. Como esta entrevista la ve mucha gente fuera de Colombia, quisiera pedirle si nos pudiera explicar qué es y cómo y por qué nacen las guardias campesinas. Bueno, las guardias campesinas son una forma de autoprotección de las comunidades campesinas en los territorios. Si bien Colombia tiene la mayor fuerza militar de América Latina, de manera comparativa, digamos, a población y a recursos y a territorio, esta fuerza de policía principalmente y de ejército no está en función de garantizarle la seguridad y de defender la gente en los territorios. Antes, por el contrario, nosotros lo que hemos denunciado es que trabajan en alianza con grupos de narcotraficantes y antes, y hasta ahora, cuando ya se empieza a reeditar nuevamente el paramilitarismo con ellos. Entonces la única forma de protección y de cuidado de nuestros territorios, de las comunidades, de la gente, de nuestros bienes comunes en el territorio ha sido a través de las guardias indígenas que se instalaron, digamos, como comienzo de esta forma de autoprotección, de las guardias cimarronas, que son las guardias afros, y las guardias campesinas, que en este momento empiezan a tener un desarrollo y un sentido como única forma de garantizar la vida y la protección en los territorios campesinos. Esta idea de la construcción histórica de la paz de Colombia, tal como usted muy bien lo comprende y lo ha planteado, es una construcción bastante compleja. Colombia evidentemente no va a poder sola. ¿Qué tan importante cree usted que es el papel de Cuba y Venezuela? ¿Qué tan importante es que hoy esté el presidente Petro dialogando con el presidente Nicolás Maduro en Caracas? ¿Qué tan importante es que se siga exigiendo que se retire a Cuba de esa lista de países patrocinadores del terrorismo a la que fue a dar por petición del entonces gobierno de Iván Duque? En resumen, ¿qué tan importantes son Cuba y Venezuela para la construcción de la paz en Colombia? Bueno, no únicamente eso, a mí me parece que han sido fundamentales, ¿no? El pueblo cubano, a pesar de la situación tan crítica, ¿no?, de aislamiento, y de persecución, todo ese amor, toda esa solidaridad, ¿no?, que ha mostrado con el pueblo colombiano al ofrecer su territorio, al ofrecer todo lo poco que tiene al servicio de construir una paz en Colombia. Prácticamente la paz con la FARC, el acuerdo de paz con la FARC se hace en Cuba. De igual manera también recordamos desde el comandante Hugo Chávez, ¿no?, que también fue una persona que le dedicó su vida a la construcción de la paz.
Y ahora pues todo este ofrecimiento que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, ¿no? Y ha puesto al servicio todo este proyecto de gobierno bolivariano al servicio de la paz en Colombia. Me parece que hoy, cuando tenemos nosotros un presidente que está convencido y tiene una verdadera voluntad de hacer la paz, no por desactivar unos grupos armados que amenazan, digamos, la seguridad del país, sino por construir una situación que garantice los derechos, porque la paz es la garantía de los derechos. La paz es la posibilidad de que la gente que no hemos tenido nosotros un gobierno que nos ha resuelto los problemas, se los pueda resolver. Y por eso nosotros vemos con ojos de esperanza ese encuentro del día de hoy entre el gobierno de Gustavo Petro y de Nicolás Maduro. No es únicamente el tema de la paz, sino toda la complejidad que existe en la frontera colombo-venezolana. Se necesita hacer una intervención sincera, como yo lo creo que la hace nuestro presidente Gustavo Petro, para desactivar todas esas mafias, para desactivar toda esa corrupción que existe en la frontera y que no permite que las comunidades asentadas y las comunidades que transitan por allí puedan tener oportunidades de bienestar. Si se logra recuperar esa frontera y se logra que esa frontera se ponga al servicio de la gente, es un escenario de paz que se construye. Y hay la voluntad del presidente Nicolás Maduro, y hay la voluntad del presidente Gustavo Petro. Yo creo que Petro lo expresó hace unos 2 o 3 días. Tenemos que controlar nosotros esa corrupción que existe, incluso en la fuerza pública venezolana y colombiana. De allí parte como base para la construcción de la paz en ese territorio. Estamos muy agradecidos pues, de todo este ofrecimiento que ha hecho el gobierno bolivariano y el presidente Nicolás Maduro, y creemos que esta es una base fundamental para la construcción de la paz en Colombia. Millones de hombres y mujeres que, como yo, migramos de Colombia a Venezuela. A partir de la década del 60, los cálculos están entre 5 y 6 millones de personas. Gran parte de esa población migrante es de origen campesino y llegó a Venezuela huyendo. Llegó descalza, llegó con sus hijos a cuestas, llegó sin comida al campo venezolano. Y durante muchos años, debido al boom petrolero, la mayoría de la población venezolana se trasladó hacia las grandes ciudades, hacia la región norte costera, y mucha población colombiana campesina que fue llegando desplazada fue parte fundamental del sostén de ese campo en Venezuela, y hoy es parte muy activa de la construcción de las comunas, sobre todo las comunas rurales en Venezuela. Me gustaría que, para terminar, le diera un mensaje a esa diáspora colombiana en Venezuela, particularmente esa diáspora como usted de origen campesino, y también un mensaje al pueblo venezolano. El mensaje pues para las personas colombianas que todavía viven en Venezuela, para los descendientes, las descendientes de estas familias, decirles que la construcción de país que se la hace con trabajo. Yo creo que se ha demostrado con esa vocación principalmente de producción de alimentos, ¿no?, que es fundamental, es importante para la construcción y la consolidación de un país. La soberanía alimentaria es importantísima. Y pues yo creo que ese es el mayor aporte que se puede hacer a un país que les ha recibido y que les abrió las puertas para que puedan construir su vida con bienestar y con dignidad y con las oportunidades que no las tuvieron aquí en el país. Y al pueblo venezolano tiene que recuperar la esperanza. Todo ese aislamiento y toda esa propuesta
de acabar con este proyecto de gobierno bolivariano, con este proyecto democrático de construcción de un nuevo país que atiende derechos de las clases populares. No lo podemos abandonar, no se puede abandonar. Yo creo que hoy, cuando sabemos que ha ganado Lula en el Brasil, Petro acá en Colombia, tenemos un apoyo fundamental. Otra vez tenemos que recuperar esa esperanza con alegría, disponernos al trabajo. Y al pueblo venezolano, sobre todo, a sembrar comida, a cuidar el agua. Creo que nosotros aprendimos la lección. Sin comida propia, sin comida que la produzcamos nosotros, estamos en riesgo. Y seguramente mejores días vendrán, pero eso únicamente está en nuestra cabeza, en nuestro corazón y en nuestras manos. Bueno, muchísimas gracias, senador. Me siento muy orgullosa de esta conversación, pero le quiero decir la verdad, más que orgullosa de conversar con un senador, me siento orgullosa de conversar con un campesino colombiano que además tiene esta visión tan compleja de la realidad de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos han acompañado el día de hoy, quienes nos están viendo por las redes. Y seguirles invitando a estar pendientes de los próximos episodios de Nuestra América en Palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz.